relacionadas al trabajo con las industrias. Sí. Ya, bueno, como hemos visto en las primeras era industrial, digamos, del 1700, 1800, las industrias simplemente producían, ¿no? Y su afán era producir más bienes a cualquier costo. Entonces, lo que hacían es contratar trabajadores que cumplieran los requisitos mínimos para hacer operar las fábricas. No había mucho concepto de cuidar la salud del operador, más era de producir más bienes, ¿no? Entonces, básicamente, las industrias, especialmente las industrias químicas, las industrias de fundición, tenían a sus trabajadores que eran afectados por las condiciones de trabajo, calor, gases, a veces estar mojados todo el tiempo. Entonces, los trabajadores eran afectados directamente. Y los habitantes que estaban cerca de las industrias también eran afectados. ¿Y quiénes eran afectados con más frecuencia? Pues la familia de los trabajadores, porque había la costumbre de que los trabajadores tenían sus casas en las inmediaciones de la fábrica. Entonces, muchas veces las fábricas estaban rodeadas de casas de trabajadores. Un segundito, será esto. Entonces, los trabajadores eran afectados y sus familias también, ¿no? ¿Qué enfermedades tenían o qué características tenían los trabajadores en ese tiempo? Básicamente es que la tasa de vida o el tiempo de permanencia de vida de los trabajadores era menor que el promedio de la gente que no trabajaba en industrias, por las condiciones difíciles a las que se encontraban, ¿no? Entonces tenían enfermedades vinculadas a su trabajo que hacían que ellos se enfermen muy rápidamente. Muchas veces se consideraba que una persona no podía vivir 10 años trabajando en una condición, muchas veces morían antes. Entonces teníamos muertes prematuras. Se dice que la gente a los 35 años ya estaba prácticamente enferma por haber trabajado en algunas fábricas, ¿no? ¿A qué se puede comparar esto? Quizás en Bolivia nunca hemos tenido ese tipo de afección a los enfermos, a los trabajadores. Sin embargo, en las minas, en los campamentos mineros manejados hace muchos años y quizás en algunos actuales, eh, había una enfermedad clásica, ¿no? De los mineros que se llamaba la silicosis. La silicosis era una afección de los pulmones causada por respirar aire cargado de partículas de polvo. Las partículas de polvo venían de la explotación minera, ¿no? Y esas partículas de polvo tenían gran parte de sílice y metales pesados. Por eso esas partículas de polvo se van depositando en los pulmones, bueno, se van depositando en los pulmones y haciendo que los pulmones empiecen a dejen de ser flexibles. Si ustedes tienen idea cómo funcionan los pulmones, son como bolsas que se abren y cierran, sí, se aprietan y se abren, se aprietan y se abren, y eso hace el proceso de que podamos inhalar y exhalar. Sin embargo, cuanto más polvo se deposita en los pulmones, el polvo se deposita en los bronquios. En los bronquios, y los bronquios básicamente son los puntos donde se captura el oxígeno en el pulmón. Los bronquios, como se habrán dado cuenta ustedes o quizás han visto en algunas imágenes de medicina o cuando han visto biología de colegio, tienen forma como de árbol, ¿no? Estos bronquios se van cubriendo con polvo. Ese polvo tiene mucha sílice
Y lo que hace esta sílice al cubrir varias superficies es al ser un elemento duro, evita que haya flexibilidad. Entonces los pulmones ya no pueden expandirse y no pueden comprimirse. Entonces empiezan a quedar paralizados y las personas tienen que hacer mucho esfuerzo para que se expandan o se cierren sus pulmones. Las paredes de los bronquios están cubiertas con este polvo y ese polvo tiene mayormente sílice, por eso que la enfermedad se llama silicosis, ¿no? Es una enfermedad que es muy común, era muy común en la gente que trabajaba al interior de las minas. Ahora, ¿qué efectos principales había en en los trabajadores? Varios de acuerdo al tipo de industria que había, ¿no? Podía haber temblores, parálisis de dientes, pérdida de dientes, debido a las cantidades de plomo que había en los barnices, ¿no? Entonces, los barnices inicialmente estaban hechos a base de aceite, pero mezclados con plomo. Ahora, el plomo es un metal pesado que se acumula en el cuerpo y, y genera afecciones eh, en la salud bastante serias. Ahora, los que trabajaban en fábricas de vidrio, recordemos que el vidrio era un bien muy preciado en Europa, casi empezó, si no me equivoco, en China, después vino a Europa, entonces el vidrio se hacía a partir de arena, sílice fundida, con algunos componentes adicionales, da lugar al vidrio, ¿no? Entonces, esos componentes adicionales eran, por ejemplo, bórax o borato de sodio y antimonio, que daban un cierto color al cristal. Tanto el bórax como el antimonio, al ser eh, calcinados o quemados, liberan gases y esos gases son tóxicos. Entonces, las personas que trabajaban con vidrios también tenían sus pulmones afectados por eso. Otro era el polvo en general, ¿no? El polvo afectaba a los que trabajaban en la parte de minería o de metalurgia. Entonces, eso afectaba a los mineros y a los que trabajaban con afilar, ¿no? Recordemos que los cuchillos se hacían de metal y para afilarlos, al igual que ahora, lo que había eran piedras que iban puliendo el metal. Pero había personas que se dedicaban solo a afilar cuchillos, y no solo cuchillos de cocina, cuchillos de guerra, espadas y otros que también generaban polvo y afectaban a la salud de los que trabajaban en eso. Obviamente había más afección a los que trabajaban en minas. Otra forma de afectar la salud era también por el polvo que venía eh, en el algodón. Si ustedes conocen de dónde viene, por ejemplo, o cómo es el algodón, van a ver que es un capullo que está en algunas plantas, se cultiva mucho en valles del oriente boliviano, ¿no? Entonces, este capullo se saca en grandes canastas y se pasa a procesar. Ahora, todos los capullos de algodón siempre traen algo de partículas pequeñas o de polvo porque es un característico que estas partículas pequeñas y polvo sean atrapadas en, en la flor del algodón. Entonces, cuando se llevan grandes cantidades de algodón a un ambiente cerrado, digamos, para aislarlo, también se genera gran cantidad de polvo. Y ese polvo y pelusas del aire pues pueden ir a afectar el sistema respiratorio de los trabajadores. Entonces los molinos de algodón también eran insalubres porque había este polvo. Tenemos algunos ejemplos de fundición, ¿no? Por ejemplo, aquí está sacando del horno, colocando al agua, aquí está preparando, aquí está golpeando, aquí está también golpeando, ¿no? Entonces, algo similar a esto eran las fábricas
con las industrias del siglo XVII al siglo XVIII, ¿no? Era todo, más que todo, manual y el contacto prácticamente de la materia prima directamente con el trabajador, ¿no? Si nos imaginamos esto, es un lugar bastante, podemos decir, insalubre. ¿Por qué? Porque aquí tienes la fundición, posiblemente esto es el horno, aquí tiene el fuego, sacan lo que se ha fundido, lo mezclan con agua, tiene agua, y empieza a golpear. Aquí están golpeando, y aquí también están golpeando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos por ejemplo un pedazo de hierro que está siendo enfriado, pero al ser enfriado genera también vapores. Entonces, estos eran lugares bastante insalubres, el dibujo está bastante bonito, sin embargo, posiblemente eran oscuros, con mucho polvo y los trabajadores trabajando permanentemente ahí. Entonces, hay algunos reportes de historiadores de ese tiempo que mostraban algunos efectos, ¿no? De hecho, en la materia solo estamos mostrando lo que tenemos a la mano, que es los efectos de la industria en la salud, pero desde el punto de vista de industrias de Europa, ¿no? Entonces, algunos de esos textos nos traen algunos párrafos como estos, dicen, ¿no? La, la exposición a productos carboníferos y petrolíferos también produjo incremento en el riesgo de contraer cáncer. El cáncer ya era conocido desde más o menos siglo XVII-XVIII, ¿no? Y dice, esto se advirtió por primera vez en los desolinadores de chimeneas. ¿Quiénes eran los desolinadores de chimeneas? Aquellos que limpiaban las chimeneas. Recordemos que en esa época la, la energía disponible se basaba en la quema de combustibles fósiles como el carbón. Entonces sería, si siempre había este combustible fósil como el carbón, entonces las casas tenían chimeneas. Pero ustedes saben, a medida que se utiliza una chimenea, partículas de humo van quedándose pegadas a las paredes, ¿no? Y a veces esas partículas van haciendo capas bastante gruesas, hasta incluso hacer que eventualmente la chimenea se tape. Entonces, para eso había personas que trabajaban destapando las chimeneas. Estos se los llama desolinadores, ¿no? Entonces, volviendo al texto, dice, eso se advirtió en 1775 y después en 1780, cuando el cáncer de los hiladores se generalizó en la industria textil, como el fenómeno del cambio tecnológico. Hablamos del cáncer en los desayunadores y también, perdón, hay una llamada urgente. Un momentito. Continuamos con el cáncer. Habíamos dicho que el cáncer había empezado en esos tiempos y hablábamos del cáncer de los desollinadores, pero también de otros rubros, ¿no? Aquí nos habla de los hiladores, ¿no? A ver, si ustedes conocen, han visto o se dan cuenta que, por ejemplo, para sacar lana, la lana viene de la oveja, ¿no? ¿Cómo se obtiene la lana? Pues se trasquila la oveja y después hay que sacudirla, hay que lavarla y se empieza a hacer con la rueca y se va ah, haciendo el hilo propiamente dicho, ¿no? Y al tener el hilo, pues hay formas de que el hilo sea más suave, ¿no? Y una de esas formas para hacerlo más suave es colocar un tipo de aceite, ¿no? Entonces, más o menos en 1700, 1800, ya se conocía el hecho de colocar aceite a las hebras de lana para hacerlas suave y poderlas comercializar. Sin embargo, antes de la era industrial propiamente dicha, se utilizaba aceite que venía de animales, ¿no? Aceite de focas, aceite de ballenas,
No sé si quizás aceite de algún tipo de pez o en algún tipo de mamífero, ¿no? Pero cuando ya empezó la era industrial, se vio que también se podía sacar aceite a partir de lubricantes o del petróleo, ¿no? Entonces, o a partir de algunos otros minerales. Entonces, lo que se hizo fue pasar del uso del aceite de animal al uso de aceite mineral, ¿no? Entonces, a partir de ese tiempo se vio que empezaron a haber algunas enfermedades que después se vincularon al cáncer. Entonces, también el pasar de un tipo de tecnología, digamos, natural a uno más artificial también generó cáncer, ¿no? De hecho, hay algunos reportes, ¿no? Dice que en una planta donde se trabajaba con tintes que venían del alquitrán, más de la cuarta parte de los obreros contrajeron cáncer. Y posiblemente esto asociado al manejo de este otro tipo de aceites. Ahora, eh, había ciudades en Europa, y vamos a hablar algunos de Inglaterra, que tenían bastantes industrias, ¿no? Entonces, en las ciudades muy industrializadas, eh, se hizo estadísticas y se veía que el 60% de los hijos de los obreros morían muy jóvenes, ¿no? Morían antes de los 5 años, ¿no? Es una tasa de mortalidad terrible, ¿no? 60% es, a ver, la mortalidad ahora se mide por 1 por 1000, 1 por 10.000, digamos. Pero 60% es 60 de cada 100, es 600 de cada 1000, es 6000 de cada 10.000. Entonces, era una tasa de mortalidad realmente elevada. Y se piensa que esta mortalidad estaba asociada a las condiciones de vida de los niños en las industrias. De hecho, se dice que esta tasa de mortalidad era mucho mayor entre los hijos de los obreros, ¿no? Ahora bien, esto era, digamos, en la época industrial, 1700, 1800. Sin embargo, más adelante, incluso en el siglo XX, se vio que estos números de, de enfermedades también se repetían, ¿no? Pero no en todas, no en las mismas ciudades. Por ejemplo, en las capitales de Europa había ese tipo de mortalidad infantil en 1700, 1800. Ya en 1950, 60, 70 se vio que había esos números similares, pero no en las mismas ciudades, sino en ciudades industrializadas del bloque eh, soviético, de la Europa Oriental, ¿no? Eso recalcando un poco lo que hemos hablado antes, que se daba mucha importancia a la producción, pero no tanto a la salud y menos al medio ambiente. Entonces, ese era el principio de enfermedades. Entonces, como conclusión, ¿no? Eh, Toda obra industrial puede potencialmente generar enfermedades a los obreros cuando estos no son bien cuidados o cuando los procesos industriales generan subproductos dañados, o sea, dañinos, ¿no? Cuando empezaron las industrias era bastante notorio, en 1700, 1800. Pero incluso en este tiempo puede darse eso, si es que no hay un buen control de seguridad en el trabajo, ¿no? Y seguridad en el trabajo no es simplemente evitar accidentes, sino evitar enfermedades. Casi todas las industrias pueden tener algunos aspectos que pueden generar enfermedades que a veces uno no se da cuenta o los obreros mismos no perciben, pero muy posiblemente los dueños, los directivos sí saben de ese potencial. Entonces, las enfermedades debidas a la industria eran bastante serias en la primera era industrial, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de efecto de la contaminación o otro tipo de fuente de contaminación, ¿no? Y aquí vamos a hablar de lo que es el motor explosivo. El motor explosivo ha sido el primer motor a combustible que ha existido y se ha caracterizado mucho o sea, se ha difundido mucho por ser parte del transporte público. Es decir, como ya hemos hablado,
la anterior clase o la clase previa, el transporte hasta 1800, 1700 se daba más que todo en animales cuadrúpedos, como ser caballos. A partir de 1910, 1920, estos caballos son reemplazados por automóviles. Y estos automóviles, hasta 1950 por lo menos, tenían este tipo de motor, el llamado motor a explosión. La ventaja del motor a explosión sobre el transporte, digamos, animal, es que primero no generaba tanta contaminación visible, por así decirlo, tampoco no explotaba a un animal. Sin embargo, también generaba contaminación, pero que en su momento se vio como una contaminación menor en comparación a la contaminación del sistema de transporte anterior, es decir, a los caballos, ¿no? Recordemos que una de las cosas que hemos visto por la contaminación por transporte era las heces, eran también las, los cadáveres, ¿no? Cuando vino el motor, el transporte en automóvil, pues ya no había cadáveres, y no había heces. Sin embargo, había humo, ¿no? Pero el humo se consideraba menos dañino, o al menos menos eh, molestoso visualmente que los excrementos del caballo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un motor de explosión? ¿No? Muchos de ustedes deben conocer si tienen autos o si tienen camiones, pero básicamente es donde se origina el movimiento es en un recipiente, por así decirlo, cilíndrico, eventualmente cilíndrico, donde existe otro dispositivo de metal llamado émbolo que tiene facilidad de moverse en forma vertical. Facilidad quiero decir que es fácilmente desplazable. Ese émbolo está conectado por medio de un brazo que puede rotar llamado biela a un eje, pero este eje no es un eje longitudinal recto, ¿no? Es un eje que tiene un brazo exterior. Este eje se llama a veces el cigüeñal en los motores, ¿no? Entonces tenemos el émbolo, que a veces se dice pistón, tenemos la camisa también, pero podemos decir el recipiente. Existen dos huecos, ¿no? Un hueco por donde entra combustible y otro hueco por donde salen los gases. Estos huecos se abren o se cierran por medio de dispositivos llamadas válvulas. Recordemos que todo eso es metálico y para que no haya escape de gas está ah, muy bien lubricado por aceite, ¿no? Además, también tenemos en el mismo compartimiento una bujía. Una bujía es un dispositivo eléctrico que genera chispas, ¿no? Entonces, existen cuatro momentos principales en el funcionamiento o en la operación del motor a explosión. El primero es la admisión. ¿Qué significa la admisión? Que entra, o sea, es admitido combustible. Combustible a este recipiente llamado camisa. Recordemos que aquí tenemos un espacio vacío y si hay aire, el aire no puede salir por acá, por las paredes, porque está muy bien sellado. Tampoco puede salir por acá si es que no está abierta la válvula. Un segundo momento en el funcionamiento del motor es lo que se dice compresión. ¿Por qué compresión? Porque la vía del embalaje y la vía empujan al émbolo hacia arriba y comprimen los gases que puede haber acá.
Una vez que están comprimidos, actúa la bujía y genera una chispa. Ahora, esta chispa, juntamente con el combustible, genera una explosión. Es decir, es una reacción que libera energía. Entonces genera una explosión. ¿Y esa explosión qué hace? Hace que los gases o el aire que estuviera en este espacio llamado cilindro, eh, los gases explosionen porque tenemos energía, tenemos una fuente de una chispa más combustible, tenemos algo que explota. Y esa explosión empuja al pistón o al émbolo hacia abajo. Una vez que empuja al émbolo hacia abajo, hace que la biela empuje también el eje del cigüeñal. Empuja el eje del cigüeñal y la biela hace mover hacia abajo al émbolo, pero al mismo tiempo se permite la salida de gases. Entonces, por un hueco entra combustible, por otro hueco salen los gases que han sido consumidos. Ahora, este es un proceso bastante rápido. Puede ocurrir hasta 200 veces por minuto. Ahora, el fenómeno no es que sube y baje, sino que este cigüeñal, este eje, está conectado a otras partes del motor. Entonces, este es el que este genera movimiento y este es el que genera los recorridos, por así decirlo, ¿no? Ahora, otra cosa que es para ver. El eje o el cigüeñal funciona permanentemente. Por tanto, permanentemente existe esta subida y bajada del émbolo, solo que a veces no está dada por su madre porque no está. O sea, muchas veces no está, o sea, muchas veces esta impulsión está dada muchas veces por minuto, tantas veces por minuto que genera un cierto número de revoluciones por minuto de este cigüeñal. Y muchas veces por minuto entra combustible y sale gas. Entra combustible y sale gas. Aquí lo importante es que se genera movimiento, pero también que se generan gases. Y estos son los gases que vienen de la combustión de ese combustible. Y ese combustible en general es gasolina. Hasta ahora sigue siendo. Ahora, esos gases que se forman tienen distintos contaminantes, ¿no? Se dice combustión interna porque se quema dentro de ese compartimiento. Y produce, por ejemplo, dióxido de carbono, el CO2, monóxido de carbono, el CO, óxidos de nitrógeno, NO, por ejemplo, que son tóxicos y que están en forma de humo. Ahora, una vez que estos salen a la atmósfera, producen diferentes formas de contaminación, como peróxidos, que irritan los ojos, ozono, que a nivel del suelo reduce la fotosíntesis y las plantas y dificulta la respiración. Después vamos a ver que el ozono también es bueno, pero cuando se encuentra a una gran altura sobre la atmósfera. Entonces, estos gases reaccionan con la luz solar y forman una especie de niebla llamada niebla fotoquímica. Y esta niebla es una niebla tóxica que se da en la mayoría de las ciudades modernas, ¿no? Entonces, un poco resumiendo esta parte, los motores de explosión generan gases. Estos gases llegan a la atmósfera y son potencialmente dañinos, ¿no? Dañinos a la salud porque irritan los ojos y también son dañinos a las plantas.
Y ustedes pueden ver este tipo de niebla en nuestra ciudad. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando llegan del valle alto, en la tarde. Entonces, cuando uno se aproxima a Cochabamba, ve que parece que hubiera unas nubes, parece que hubiera una niebla oscura. Esa es la llamada niebla fotoquímica, ¿no? Esa niebla fotoquímica es el resultado de la combustión de los motores. Es decir, por eso hay una crítica general a los motores que botan gases, a los motores que utilizan gasolina, diésel. Ahora, los combustibles que se utilizaban en el motor de explosión básicamente estaban aquí. O sea, salían como derivados del petróleo, como gasolina, diésel. Pero a medida que pasaba el tiempo, más o menos en los años 40, 50, se vio que si uno quería más potencia para su motor, la explosión que se daba aquí, en la camisa, en este compartimento, debía ser más fuerte. Una forma de que hubiera más potencia era aumentar más combustible. Se aumentaba más combustible y la explosión era mayor, pero también el motor el motor consumía más combustible. Pero otra forma era añadirle algunos compuestos al combustible que hicieran que tuviera más potencia. Y una de las cosas que se añadía era plomo. O sea, plomo como, si no me equivoco, como tetraetilo de plomo, ¿no? Entonces, en el momento en que se formaba o se producía el combustible, se añadía plomo. Al añadirse el plomo, aumentaba la potencia de la explosión, ¿no? Entonces, se decía que al colocar de retiro de plomo, se aumentaba la compresión o se aumentaba el octanaje. Bueno, ustedes son bastante jóvenes la mayoría, pero hasta hace unos 20 o 30 años se decía cuánto octanaje tiene tal combustible, cuanto más octanaje tenía, pues era más potente, ¿no? Ahora ya no se utiliza esos términos, ¿no? Pero se añadían compuestos que aumentaban el octanaje. Entonces, a raíz de ese aumento de plomo en los combustibles, también el plomo fue a la atmósfera y también se depositaba en las superficies. Sin embargo, algunas estadísticas nos dicen que entre 1946 y 1968, el plomo utilizado en combustible por kilómetro aumentó en un 80%. Es decir, aumentó mucho más. Es decir, al principio se le añadía poquito de plomo y hasta 1960-68 usted vio que aumentando más plomo había más potencia. Entonces se gastaba más plomo. Pero al añadir más plomo, vamos a ver aquí, liberamos ese plomo a la atmósfera. Pero ustedes dirán, ¿qué problema trae el plomo? ¿No? Básicamente es un compuesto tóxico que se deposita, si viene de gases, se deposita en los techos, se deposita en las paredes. Eventualmente, si hay campos de cultivo, se puede depositar en los productos que están siendo cultivados. Y eso es altamente tóxico, no es derivable, no es tratable la contaminación por plomo. Y esto se daba en 1968. Entonces, como resumen de esta partecita, cuando aparecieron los autos eran muy bien aceptados. ¿Por qué? Porque en teoría reducían el problema de contaminación visual y contaminación de olores, ¿no? Que generaban los caballos, es decir, las heces en las calles, los cadáveres. Entonces, eso era minimizado por el uso del transporte en automóvil. Sin embargo, ya en 1943
se detectó el primer efecto de niebla fotoquímica. Y después, ya en 1953, eran tantos los casos que organizaciones relacionadas a la salud pedían medidas urgentes. Obviamente al principio no se sabía de dónde venía esa niebla, pero después se asoció que en poblaciones donde no había mucho transporte público, no había mucho humo, tampoco había humo en los cielos. Eso era lo que se sabía. Entonces aquí hay algunas imágenes, estas son de Bolivia, donde ves que, donde vemos buses liberando gases. O aquí ciudades que están cubiertas con esa niebla. Ahora, si bien los automóviles se generaron en Inglaterra, en Estados Unidos, a medida que empezaba a haber automóviles en otros países, empezaron a hacerse nuevas fábricas, porque el automóvil se convirtió en un objeto de uso general. Entonces, en las otras ciudades también empezaron a haber los mismos problemas asociados a la contaminación por gases de combustión. Por ejemplo, en Tokio, a finales de los años 60, más de 50.000 personas se vieron incapacitadas por la niebla fotoquímica. ¿Y cómo afectaba estos grandes eventos de contaminación? Básicamente, el, el humo entra a los pulmones y los irrita, entra a los ojos y los irrita. Entonces hay que alejarse del humo. De hecho, en 1980 hubo un gran evento de contaminación por este tipo de niebla en México, en la Ciudad de México, y se tuvieron que cerrar las escuelas por lo menos por un mes para que los niños no vayan a ser contaminados. Sí, podemos saltar. En la Ciudad de México, donde existe un fenómeno de inversión natural de los valles, inversión natural significa que eh, el polvo tiende, o sea, no hay un efecto de viento en un valle, sino tiende a ser estático. Dice, en México hubo 312 días de niebla en 1988 y el 89 los escolares tuvieron que quedarse en casa durante un mes por los altos niveles de contaminación. Entonces, dejar de ir a la escuela porque hay contaminación debe ser un caso extremo, ¿no? Aquí no lo hemos tenido nunca, pero en México sí lo tuvieron hace varios años. Ahora, otro ejemplo, ¿no? En Atenas, que es la capital de Grecia, la contaminación afectaba a los monumentos históricos, ¿no? Aquí puede referirse también un poquito a la lluvia ácida, ¿no? Pero en 1984, debido a esta niebla fotoquímica, dice, hasta 500 personas tuvieron que ser hospitalizadas por la niebla fuerte. ¿Cómo se ha ido eliminando, reduciendo ese tipo de contaminación? Pues uno de los primeros países que ha tomado en cuenta la reducción de esta contaminación es Estados Unidos, ¿no? En 1970, el gobierno promulga una ley que se llama la Ley del Aire Limpio, la cual empezó a promover la reducción progresiva de los aditivos de cloro en las gasolinas. Eso fue en 1970. Y cuando empezó la Unión Europea en 1985 y un poco después, recién Europa empezó a tomar en cuenta esa legislación o tener una legislación similar. Ahora, sabemos que la niebla fotoquímica se produce por gases de escape de autos mayormente, también por combustión de otro tipo de cosas, como ser incendios. Pero
gran parte de los gases salen de los motores de los autos. Y hacer la reducción de los gases de los autos fue complicado en los años 70 y sigue siendo complicado ahora. Entonces, hubieron algunos países, como Japón, que empezaron a colocar algunos materiales que retenían los sólidos de los gases de combustión de los autos, ¿no? Y estos eran llamados catalizadores. Estos catalizadores eran tubos que estaban conectados al escape y que tenían una especie de filtro, ¿no? Y similarmente ocurrió en Estados Unidos desde 1975, que tenían estos llamados catalizadores, que son filtros que, re, que retienen algunos de los productos químicos más complicados. No es que los eliminan, los retienen, ¿no? Pero estos catalizadores no reducen otros gases que son dañinos, como el dióxido de carbono. Simplemente retienen los metales que pueden estar en el aire. Ahora bien, ¿qué otros efectos de la contaminación hay? Se dice que hay un efecto mixto o mezclado, ¿no? Si hay varias industrias cercanas unas a otras, estas pueden combinar o sea, no combinan, sino sueltan al mismo tiempo estos gases y estos gases afectan de manera múltiple a los seres vivos, ¿no? Básicamente a las plantas, inicialmente. Entonces, hay eso, pero también hay otro tipo de contaminación, ¿no? Dice, la mayor variedad de productos químicos que son liberados por los procesos industriales, es decir, los nuevos procesos industriales crean nuevos materiales, nuevas sustancias regularmente. Otro fenómeno que ha ayudado a la contaminación es la aplicación intensiva de pesticidas y fertilizantes artificiales. Recordemos que en 1920 a 30 el uso de pesticidas estaba siendo incentivado, ¿no? Y en 1940, 50 ya fue más masivo. También el uso de los fertilizantes artificiales empezó en los años 80. Además tenemos los gases que vienen de los vehículos. Y estos gases se vinculan a otros gases como dióxido sulfúrico y generan la lluvia ácida. Entonces todos estos componentes simultáneos pueden causar más daño que un componente solito. Por ejemplo, si se estudia o se ve el efecto de ese tipo de contaminación en los árboles, se puede ver que eh, los árboles son afectados en que ya no pueden tener retoños, o sus retoños mueren muy rápidamente. Algunos de los productos más dañinos son llamados los clorocarbonos, entre los cuales se tiene tetraetilo y el tricloroetileno. Tetracloroetileno y tricloroetileno. Y estos son compuestos que tienen cloro y carbón, por eso se llaman clorocarbonados o clorocarbonos. Y estos productos se utilizan como lubricantes o como ayudantes de limpieza. El, el tetracloroetileno y el tricloroetileno. Ahora, entre 1960 y 1980, la producción de clorocarbono se multiplicó por 2,5. Y se estima que el 70% de esta producción se ha ido a la atmósfera. Estos clorocarbonos son compuestos bastante volátiles, es decir, que se van rápidamente al cielo, pero afectan también a los organismos sensibles o poco protegidos que están cerca del nivel de la Tierra. Cerca del nivel de la Tierra quiero decir 2 metros, 3 metros de alto, no quiero decir mucho más alto.
¿Y a qué afectaban? Un estudio vio que afectaban a los eh, retoños de los pinos, o es donde crecen los pinos. Esto se le llama agujas de los pinos. ¿Y cómo afectan esos compuestos? Destruyendo los colores para la fotosíntesis. Si ustedes saben de colegio, la fotosíntesis solamente se da en plantas que tienen hojas verdes. Ahora, eh, estos compuestos se utilizan para la fotosíntesis, pero si es que son afectados por estos otros que son nocivos, pues pueden de, de dejar de hacer funcionar el sistema de la fotosíntesis. Ahora, el tetracloroetileno también reacciona con el ozono y la luz ultravioleta. El ozono y la luz ultravioleta naturalmente se encuentran en la atmósfera. Pero, ¿cómo reacciona? Formando otro compuesto llamado tricloroacético. El tricloroacético, ácido tricloroacético, es un herbicida muy fuerte. Es decir, sirve para eliminar plagas de las hierbas o de las plantas. Ahora, esta afección debido a la contaminación, más que todo atmosférica hacia las plantas, eh, también fue masivamente reportado, digamos, donde había esa afección. Y más o menos en los años 80 se empezó a detectar en Alemania, ¿no? Por ejemplo, algunos datos dicen que el 8% de las plantas coníferas estaban dañadas. Coníferas se refieren a las plantas que son parte del grupo de los, de los bosques de pino. En 1984 ese 8% pasó a 50% y en 1986 el 87%. Es decir, había una gran afección en los retoños de las plantas, a pesar de que no había aves o roedores. Entonces, para mí, entre los años 80, la mayoría de los árboles estaban dañados de los bosques, ¿no? Dañados porque no podían crecer por esta situación de contaminación. Entonces, entre 1988, casi 8 millones de hectáreas de bosques fueron afectadas por este tipo de contaminantes. Vamos a hablar de pesticidas, ¿no? Antes vamos a... Parece que hay alguien que quería entrar a la clase. La flores marca medio tarde. Bueno, los pesticidas son otro problema, y es otro problema de la contaminación en el mundo, ¿no? Entre 1983 y 1964, por ejemplo, o sea, se utilizaron mucho más años, ¿no? Pero aquí el debate está asociado a un fenómeno particular, ¿no? Se fumigó con DDT. DDT es un pesticida que actualmente ya no se fabrica en los países. O sea, se fabrica, pero ya está prohibida su venta en otros países. En países como el nuestro tenemos donde no hay fábricas de pesticidas, pero se permite la venta de los que vengan de afuera, ¿no? Entonces, dice que restos de este pesticida se detectaron hasta 1.600 kilómetros de distancia. Igual de Alemania a Francia llegó
la contaminación por DDT, ¿no? Y esto es lo que nos muestra que algunos contaminantes sí pueden viajar a través de la atmósfera sin tener que estar a más de 100 metros arriba. ¿Qué más podemos decir? Que los compuestos artificiales, como ser los pesticidas o los bifenilos policlorados, se descomponen muy lentamente, en el orden de decenas de años, ¿no? Y entonces, si no se descomponen lentamente, tienden a acumularse. Es decir, que estos pesticidas, una vez que son, digamos, inhalados, no se van rápidamente, se acumulan en el cuerpo, especialmente en los pulmones. Entonces, los organismos más pequeños que han comido un poquito de esto, lo acumulan en su cuerpo. Y si esos organismos son alimentos de otros organismos mayores, esos organismos mayores también van eh, acumulando este compuesto. Y los contaminantes, como el PCB, entran al organismo y muchas veces se quedan en los tejidos como músculos o en la grasa. Entonces, eh, se van acumulando y a medida que se van acumulando van generando enfermedades como el cáncer. Hay una, hay una historia, ¿no? referida a lo que es los efectos de aplicar un pesticida sin conocimiento de sus efectos reales. Es una historia que está en la plataforma también, la van a leer después, pero básicamente indica que un lago fue fumigado con DDT. Si ustedes pueden ver en internet, el DDT era un compuesto que se utilizaba, por ejemplo, para eliminar mosquitos. Y esto era algo que buscaban en muchos lugares de Estados Unidos o fuera de él. Bueno, volviendo al tema, este lago fue fumigado 3 veces. 1949, 1954, 1955. Esto para eliminar mosquitos. Después de la tercera fumigación, se vio algunos efectos en los animales que vivían cerca. Entonces se vio, por ejemplo, que las aves que vivían cerca del lago dejaron de tener crías, ¿no? Entonces, no se estaba seguro por qué, pero era muy poco común que casi todas las aves dejen de tener crías. Se investigó mucho, más no se sabía, pero la gente pensaba que las causas estaban asociadas a la fumigado con este pesticida. Entonces se decidió hacer un estudio de los organismos que habitaban en ese lago donde ahí cerca vivían aves. ¿Y qué se vio? ¿No? Se buscó analizar el DDT en los organismos. Los más pequeños son el plancton. El plancton son unas variedades de plantas que también absorben compuestos orgánicos. Y se vio que en las concentraciones de DDT en el plancton era 250 veces mayor a la del agua, que significaba que el plancton estaba acumulando este compuesto en su cuerpo. Pero a su vez, el plancton es alimento de otros organismos mayores, como ser ranas. Al analizarla se vio que había más de 2000 veces más la concentración que había en el agua en la rana. Ahora, también se analizaron peces y peces más o menos grandes. Y muchos peces que se alimentaban de pequeñas ranas fueron analizados. Y se encontró que en sus músculos había hasta 12.000 veces más concentración de DDT que en el agua misma. Y finalmente habían estas aves grandes llamadas polinos. Estas aves tenían hasta 80.000 veces más en su cuerpo que en el agua. O tenían una concentración de 1600 ppm, 1600 miligramos por litro, ¿no? Ahora, esas aves no morían por el plaguicida.
y se morían, hubieran tardado muchos años. Pero lo que sí se vio es que las crías no nacían. ¿Pero por qué no nacían? Se vio que en las aves que vivían en ese lago, la cáscara del huevo era ligeramente más delgada que en las aves que vivían en otro lago, donde no había fumigación con DDT. Entonces, ¿en qué repercutió esto? En que ya no había prácticamente aves. Y el sonido que esas aves daban, pues dejaba de existir. Por eso se llamó a la historia la primavera silenciosa, porque ya no había ruidos que hicieran las aves. Ahora, eso es con respecto al DDT. Hay compuestos orgánicos como los PCB, que incluso se han encontrado a ver en el Ártico. Los PCB son un tipo de compuestos que pueden servir para lubricación de equipos de industrias grandes. Lamentablemente el PCB es un compuesto que es volátil y por eso es que se cree que ha llegado incluso hasta el Ártico. Es cancerígeno y genera efectos congénitos. Vamos a quedar ahí. Más mañana, no, el miércoles. No, el miércoles no hay clase por si acaso. Ya vamos a terminar aquí. El jueves siguiente vamos a continuar. Luego vamos aquí a la clase. El miércoles no hay clase con ustedes porque tengo que tomar el examen de mesa. Entonces no nos vamos a ver el miércoles. El jueves sí. Mientras tanto, no sé si tienen alguna consulta sobre el tema que hemos avanzado hoy, el día de hoy. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, tengo un problema, ingeniero. Lo que pasa es que no tengo grupo y no sé qué podría hacer, Hay que preguntar quién más no tiene grupo. porque al parecer creo que están completos ya todos los grupos y No, hay que esperar hasta a ver, esperar hasta el lunes. Pon listo, ingeniero. en el tablón de la materia que no tiene grupo, por ahí alguien más, porque hay todavía alumnos que no están o no están viniendo a clases o no se han registrado en grupo, porque hay más alumnos en WebSys que los que están registrados en Classroom, entonces debe haber. Espera el lunes, si no yo te voy a dar vamos a ver qué hacer. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchas gracias. Bien. ¿Alguno de ustedes ya ha empezado con el trabajo? Por lo menos a leer, se habrán empezado a reunir. Parece que no, por el silencio que tienen ustedes, ¿no? Sería bien que empiecen a leer por lo menos este fin de semana para ver qué cosas son más difíciles de buscar o encontrar. ¿Ya? Estamos siguiendo el texto. Ustedes para sus trabajos pueden leer el texto, pero no solo el texto de la materia. Hay harto en internet de cada tema, entonces sería bien que vayan leyendo. Y que lean también, no lean solo periódicos, lean artículos, lean libros que hay disponibles en internet. Bueno, vamos a ver si ha aumentado alguien. Voy a ver la plataforma. A ver, un ratito, vamos a compartir la pantalla. A ver, aquí está. Ah, sí, no hay nadie más. Hasta el grupo 14 han dicho. Entonces tienen ahí ya les he dicho dónde está la tarea y ya pueden irla revisando. Si no hay comentarios, vamos a dejar aquí la materia y nos vemos el siguiente jueves. El miércoles no hay clase con ustedes, tengo que tomar examen de mesa. Bueno, hasta luego entonces, alumnos, nos vemos. Hasta luego, Ingrid. Chao, hasta luego.